Las primeras etapas de la producción de la película Toy Story fueron una pesadilla completa. La producción estaba en una especie de desarrollo infernal, hasta el infame incidente del Viernes Negro. Disney acosó al entonces nuevo estudio de animación Pixar constantemente para producir y estrenar la película, y querían resultados lo más rápido posible. Intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar de desviarse de la fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Les enviaban notas, pensando que mejorarían la película. Insistieron a través de sus notas, las cuales decían: borde. La película necesita más borde. Las personas que trabajaron en la película asignada lucharon duro para mantener todas las notas y demandas de Disney. Una vez por semana se les exigía dirigirse a las oficinas de Disney para presentar el progreso. Cada vez que los ejecutivos presenciaban los resultados, solo respondían con la misma frase: borde. La película necesita más borde. Pixar recibió órdenes de Disney de efectuar unos cambios bastante interesantes en la película. Al darle borde, la película se tornó progresivamente más oscura. Woody se convirtió en un personaje desagradable, mucho más enojón y menos cómico que en la película final. De hecho, de cómico no tenía nada, era un patán, cínico y grosero. Era demasiado insoportable. Hi, pal, what you doing? I'm Tempest from Mars. Yeah, what's his butt? Say, you weren't thinking of flying, were you? Well, you know Andy loves toys that can fly. Really? Well then, to infinity and beyond. You know, Andy loves toys that he can fly. No, you're eating the car. Don't eat the car! Not the car! No, you stupid dog! El papel de Betty era mucho más frecuente, a menudo coqueteaba con los personajes masculinos y fue la primera en acusar a Woody de empujar a Buzz por la ventana, muy a diferencia de la versión que todos conocen, en la que ella parece ser junto con Slinky la única que cree en la inocencia del vaquero. Woody, you deliberately threw Buzz out the window. Hey, it's a toy world. Buzz Lightyear se llamaba Lunar Larry en este punto de la producción, hablando con una voz más grave y siendo aún mucho más iluso e ignorante. Los demás juguetes no sufrieron cambios relevantes. Se dice que las diferencias estéticas eran menores. Creo que lo más resaltable de los cambios de los personajes secundarios, es que el señor Cara de Papa permanecía sin su bigote durante la mayoría del metraje, y Am, en vez de ser una alcancía, parecía un peluche, y caminaba en dos patas. Empleados de Pixar trabajaron literalmente las 24 horas del día y los 7 días a la semana sin parar. El director, John Lasseter, bromeó en más de una ocasión que tenía la mejor plaza de aparcamiento, porque su auto no se había movido por más de 3 días. Algunos de los escritores y artistas de la película comenzaron a sufrir de insomnio crónico. Algunos escritores dijeron haber visto visiones de Buzz y Woody burlándose de ellos en su falta de progreso, cantando: borde. La película necesita más borde. Muchos de los escritores iniciales dejaron de fumar debido a la tensión y el estrés que tenían en sus vidas por culpa de la presión de los ejecutivos. En noviembre del año 1992, únicamente permanecían 2 de los 5 escritores y solo uno de los 3 artistas de storyboard. El artista de storyboard restante fue un sujeto de nombre Ralph Thompson. Se unió al equipo de Pixar en el invierno de 1987, trabajando en cortometrajes como Tinto y Knick Knack. Él, en ese mismo tiempo, colaboró en el storyboard de El extraño mundo de Jack, de Tim Burton, junto al también artista Hugh Raft. Jude cayó por una enfermedad grave y no fue a trabajar durante una semana. Ralph trabajó constantemente con el temor de la corrección inevitable de Disney, temor que cada vez lo iba afectando más, hasta volverlo un tipo paranoico y constantemente estresado. Más borde, más borde. Cada presentación significaba otra cantidad de noches sin dormir, de reescritura y de volver a dibujar los mismos personajes en la misma habitación una y otra vez. Era enloquecedor. Una mañana, John Lasseter, Andrew Stanton y otras personas importantes de Pixar llegaron a la oficina y les contaron a todos lo que pasó en su última reunión.
Disney sentía que las cosas no se veían muy bien para la película y exigió que, en menos de una semana, la película debía ser presentada completa, es decir, con storyboards con audio, y con revisiones masivas. Y claro, repitieron lo del borde. Hubieron gemidos y quejidos por parte del equipo y volvieron al trabajo. ¿Quién no querría renunciar de una maldita buena vez estando en una situación así? Ralph trabajó más duro que todos los demás, pues estaba totalmente entregado a su trabajo y dispuesto a hacer que Disney estuviera satisfecho con la maldita película de una vez por todas. A veces, a las 2 de la mañana, uno de los escritores entraba en la oficina de Ralph con un paquete de escenas recién escritas. Más para dibujar. Y más para dibujar significaba más trabajo de voz desde cero. Esto último se refiere a que, cuando una película está todavía en etapas de escritura o storyboard, los artistas le ponen voces temporales. Él decía que oía constantemente en su cabeza voces que le ordenaban. Más borde. Más. Queremos resultados, gente. Más. Esto es un negocio. Más rápido. Más borde. Muévanse, ya. Ralph, encerrado en sus pensamientos, sufriendo de migrañas y tomando una taza de café tras otra, creyó que, cuando Disney le exigía una película con más borde, esta debía ser más oscura, más cínica. Más adulta. Se necesitaba más humor adulto y situaciones propias de adultos. Se necesitaba actitud. Se necesitaba fuerza. Se necesitaba crudeza. Claro. Ralph, maldito retrasado, ¿cómo no pudiste darte cuenta de eso antes? Borde. Cientos de horas inclinados sobre un escritorio, y todo lo que necesitaba era borde. ¿Por qué no escuchaste antes? Una semana después, los reels fueron trasladados de nuevo con el equipo principal a las oficinas centrales en Disney. Fue un 27 de noviembre del año 1992, Viernes Negro en Estados Unidos. Ese fue un día que difícilmente podremos olvidar. La película fue llevada a la sala de proyección de Disney. El reel constaba de unos 48,5 minutos de duración. La película empezó. Andy jugaba a los disparos con Woody. Se dio a entender que se trataba de que la escena inicial de la cinta ocurría en la mente de Andy. La película continuó con pequeños problemas aproximadamente los primeros 20 minutos más o menos, aunque varios gags no parecían adquirir el tono general de la película. Por ejemplo, durante una escena, el señor Cara de Papa se extrajo uno de sus ojos y lo pateó, situándolo debajo del vestido de Betty para mirar por debajo de él. Habían varias escenas de Woody gritándole a los juguetes por no obedecer sus órdenes, o que ya no se preocupasen por Buzz, o mejor dicho, Larry, y que le prestaran atención a él, culminando en insultos y actos menores de violencia. Sin embargo, todo esto no era nada en comparación a lo que vendría después. La parte dura del asunto comienza aquí. En la película final, Andy se ve obligado a llevar solo un juguete a Pizza Planeta, y Woody, en un intento fallido de lanzar al astronauta tras un escritorio, lanza a Buzz accidentalmente por la ventana. En esta versión era diferente. Woody le daba un apretón de manos a Larry. Cuando Larry le da la mano como respuesta, él lo tira por la ventana. Se escucha un ruido rotundo. Los demás juguetes se sorprenden y se enojan con Woody por lo que acababa de hacer. Woody muestra poco remordimiento, y cuando los juguetes empiezan a rodear al vaquero y a amenazarlo, le grita a Slinky para que los juguetes dejen de acosarlo, o de lo contrario, lo va a aventar a él también. Después de mucho gritar, uno de los soldaditos de juguete aparece diciendo la palabra, ¡maldita sea! Los juguetes toman entre todos a Woody y lo arrojan por la ventana también. Stop! Don't throw him off the bed! Yeah! Throw him out the window! Las voces de los juguetes festejando se escuchaban desde el interior de la casa. El vaquero cae al suelo con un golpe bajo. La calidad de los storyboards se pierde, ahora solo parecen garabatos casi inentendibles, probablemente producto de la desesperación de Ralph por acabar con esto ya. Woody se levanta y ve a Larry, yaciendo sobre el césped. Su cuerpo se había roto con el impacto.
Sus brazos y piernas fueron desgajados y se situaban a solo unos centímetros de distancia. Tenía una gran grieta en el medio de su pecho que revelaba un lío de botones y cables en el interior. Se escuchaba una especie de sonido eléctrico en su cabeza, la cual se movía como loca, sus ojos se veían como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas de plástico. El sonido eléctrico se detiene después de unos momentos. Woody se asusta de lo que le ha hecho a Larry y sale corriendo. La escena se corta y avanza hasta la parte en la que los dos se quedan atascados en la máquina de la garra en Pizza Planeta. El arte del guión gráfico vuelve a su nivel normal de calidad. La máquina estaba llena de gafas de sol de pizza y no de los aliens de la película terminada. Larry estaba completamente ileso e intacto. La escena es casi literalmente el final de la película. Sid, el antagonista, se acerca al juego y se pone a controlar la garra. Se veía diferente, en lugar de llevar una camiseta negra con una calavera estampada, vestía una camiseta de color amarillo, tenía el cabello largo y alborotado, y fumaba 3 cigarrillos a la vez. La garra apresa a Woody y a Larry, y luego Sid se posesiona de ellos. La escena se corta nuevamente. Una vez más retorna al estilo empobrecido y desorganizado. La escena ocurre en el interior de la habitación de Sid. Woody mira alrededor con miedo, caminando de puntillas por la habitación, pero se desmaya después de ver uno de los juguetes mutantes de Sid. El reel ahora mostraba animación de prueba que no tenía nada que ver de los personajes corriendo, hechos con modelos 3D. Larry solo estaba corriendo, al igual que Woody, y luego los dos corriendo cerca de 1 minuto. Las imágenes se distorsionaban y en un punto aparecía un texto en español en la parte inferior de la pantalla que decía, parecía plastilina que cobraba vida. Ahora había una imagen de Woody de pie delante de un fondo negro y la pelota de Pixar rodando en la distancia. La animación ahora correspondía al estilo de animación tradicional de una típica película 2D de Disney. Woody estaba completamente desnudo, con características anatómicamente correctas, mirando directamente a la cámara. Sonriendo. No una sonrisa maniática con ojos penetrantes. No. Solo sonreía de manera normal. Su carne comenzaba a pudrirse con la excepción de sus ojos que permanecían intactos. Woody comienza a gemir en voz baja, lo que quedaba de sus labios comenzó a formar una sonrisa más grande, trozos de su cuerpo se despegaban. Levanta su brazo en descomposición, clava sus dedos en sus ojos, sangre oscura brotaba fuera de sus órbitas. ¿Cómo era eso posible? Solo era un muñeco de plástico, no podía tener sangre u órganos humanos. Woody comienza a gritar y a gruñir. Woody se mete los dedos en sus ojos tan profundamente que extrae toda la mitad superior de su cabeza. Da un suspiro y empieza a comer la carne de su cráneo antes de arrojarlo. Escribe la palabra borde en la pantalla con sus dedos podridos. El resto de los 15 minutos del reel eran garabatos de lápiz, acompañados por gritos estridentes de una mujer joven. No tenemos idea de dónde pudieron haber sido grabados. La palabra borde se quedó en la pantalla el resto de la función. La proyección cesó en completo silencio. El presidente de Disney en ese momento, Jeffrey Katzenberg, salió de la proyección y les dijo en voz baja a sus colegas. Las notas, ellos siguieron todas las notas que nosotros les dimos. Al regresar a la oficina de escritor, Pete Docter encontró el cuerpo sin vida de Ralph Thompson en una enorme pila de papel en su oficina. Todo aquello pareció ser un intento fallido de Ralph para descargar su ansiedad y enojo contra Disney. Un análisis más detallado reveló que la causa de la muerte fue un ataque al corazón provocado por la falta de sueño y el estrés. Los papeles encontrados en la escena mostraban todos los storyboards y las células de animación de la escena coherente definitiva de Woody. La palabra borde estaba garabateada en la parte posterior de cada uno. Tras la proyección del Viernes Negro, Disney decidió dejar de involucrarse tanto en la película. Se le dio la libertad a Pixar de hacer la película a su manera, con la condición de que se hiciera para un público enteramente familiar. Al final, la cinta cosechó un enorme éxito tanto crítico como financiero.
El incidente del Viernes Negro sigue siendo todo un misterio. Información adicional. Hay un bonus sobre el incidente en el Blu-ray de Toy Story del año 2010. Por obvias razones no mencionan las escenas más impactantes. Puede ser encontrado en YouTube por cualquier persona curiosa que quiera ver la historia encalada. Disney produjo aquel documental corto para evitar discutir del incidente. Si te contactas con ellos para hablar al respecto, te mandarán a la página de Amazon Blu-ray, si es que obtienes una respuesta.